estaba pensando que solamente el verso 20 sería suficiente para poder compartir, ¿no? Y entonces poder hacerlo, ¿ya? ¿Cierto? ¿Cuántos dicen amén que hay que predicar a Cristo? ¿Cierto? Eso es lo que tenemos que hacer, es predicar a Cristo. Prediquemos entonces a Cristo. Bien. Damos gracias al Señor por aquello. El primer verso del capítulo 9, del verso 20, perdón, mejor dicho, ya, dice lo siguiente. Recuerde, por favor, haga un recuerdito corto, breve, pero muy adecuado, ¿cierto? Pablo convertido, ¿sí? O Saulo convertido, Saulo transformado, Saulo en el encuentro con Cristo, ¿ya? Saulo sanado, liberado, ¿cierto?, de la ceguera momentánea que Dios le permitió tener, ¿ya? Le pusieron las manos, ¿cierto? Recibió la llenura, la plenitud, la gracia del Espíritu Santo y sin duda que habló en lenguas, porque él después lo dice en 1 Corintios, que él habla más lengua que todos, ¿ya? Y también entonces fue bautizado, ¿ya? Así que él estaba completo, diga completo. Cuando un hijo de Dios está completo, hermano, está listo. Está listo ¿para qué? Para predicar o hablar de Cristo, ¿ya? Por eso no podemos postergar situaciones que ya nosotros estamos viviendo, ¿no? No podemos hacerlo, ¿ya? Dice enseguida, después de esto que le he narrado tan brevemente, ¿ya? Como un resumen, enseguida, dice, predicaba a Cristo. Tomó descanso, dejó el ayuno, ¿cierto? Estuvo entre los discípulos allí. Recuerde que la ciudad donde está él es Damasco, ¿ya? En Damasco, allí está entonces Saulo. Todavía no es Pablo, es Saulo, ¿ya? Y haré mención de esto hasta que lleguemos a ver, ¿cierto?, cuando Saulo deja de ser como tal, o su nombre, ¿ya? Enseguida dice, predicaba a Cristo, ¿cierto? En las sinagogas, diciendo que este era el Hijo, ¿de quién? El Hijo de Dios, ¿ya? Que este era el Hijo de Dios. Hermanos amados, cuando nosotros hemos acercado, porque en algún momento tú y muchos ya pensaron que el Evangelio era otra religión, una nueva religión, o la religión de los evangélicos, es totalmente equivocado, ¿ya? Nunca ha sido la religión de los evangélicos. Este es la predicación del Evangelio de Cristo. A quien nosotros hablamos, no hablamos de los evangélicos, hablamos de Cristo. A quien mencionamos nosotros y le cantamos es a Cristo. ¿Me entiende? Por lo tanto, entonces, nosotros no somos una religión evangélica. Y eso quiero que usted lo tenga muy claro. Ahora, no se ponga a discutir con la gente que le dice que ustedes son evangélicos. No, porque no saben, no entienden. Esas son discusiones, ¿cierto?, que no van a llegar a nada provechoso. Simplemente es importante que usted lo sepa. Que usted tenga las convicciones claras. Que usted tenga los pensamientos claros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, creer que nosotros somos personas adecuadas después de una transformación, después, ¿cierto?, de un encuentro con Jesucristo, vamos a hablar de Jesucristo, vamos a predicar de Cristo, vamos a decirle a la gente que Cristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Y que creemos en este Hijo de Dios, ¿ya? Creemos en esto. ¿Cuántos dicen amén? La problemática está en lo que realmente muchas veces se encuentra, ¿no? Y se tiene, y se vive, que nosotros mismos a veces lo participamos porque tenemos un conflicto de no tener tanto conocimiento de la persona de Cristo, que también no nos permite a veces dialogar, conversar, predicarle a la gente, anunciarle de Cristo a la gente, porque no tenemos, ¿cierto?, todos los antecedentes adecuados. Por eso es importante aprender, estudiar de la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ya, vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. ¿Ya? Porque este Cristo tenemos que tenerlo claro y dispuesto a decir y hablar lo correcto. ¿Cuántos dicen amén?
¿Ya? Dice, porque la palabra, verso 18 de Primera de Corintios, en el capítulo 1, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quiénes? A los que no creen o se pierden, ¿no? Porque el que se pierde es porque no ha creído. ¿Ya? ¿Cierto? Vuelvo a leer esa parte. Porque la palabra de la cruz, ¿entiende? Ya, predicarle, decirle a la gente que un Cristo, que un día hubo un ser llamado Jesucristo, que fue clavado en el madero, ¿ya? Y que entregó su vida por nosotros, esto es locura, esto es necedad, sobre todo hoy día en el tiempo, ¿cierto?, de las comunicaciones, de la tecnología, de los científicos que se creen más sabios que Dios, que hay gente que dice no existe Dios, ¿cierto? Ya Dios dijo de esa gente, ya Dios habló de esa gente dice que es necia, es tonta, y es sabio el que dice sí hay Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque las maravillas de toda la existencia que hay no pudo ser, ¿cierto?, por casualidad. Deje que estudien el agujero negro, ¿me entiende? Lo que van a aprender, ¿cierto?, es del infinito y de que alguien en ese infinito hizo algo eso. ¿Ya? ¿Me entiende? Porque la oscuridad simplemente es ausencia de luz. Y el único que puede llenar los corazones, la gente y todos los vacíos oscuros es la luz, que es Cristo el Señor. ¿Ya? Por eso es una locura, es algo que no se puede comprender. La gente no está dispuesta. Pero bendito sea el Señor que para nosotros dice, pero los que se salvan, ¿cuántos salvos hay aquí en esta hora? ¿Cuántos dijeron, sí, yo soy salvo, yo confesé a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida? Para aquellos dice, esto es, a nosotros es que dice, es poder de Dios. Es poder de Dios. Entonces, cuando Pablo se puso a predicar de Cristo, ¿qué había en Pablo? Poder. Ay, qué bueno, que son inteligentes ustedes, eso me gusta. ¿Me entienden? ¿Cierto? Eso es maravilloso. Hay poder. El que habla de Cristo es porque en él está el poder de Dios. Oh, qué maravilloso es eso, hermano. ¿Me entiende? Uno no habla de Cristo como algún ser, ¿cierto?, extravagante, ¿cierto?, como un hippie en algún momento, porque aún así a Cristo también lo dijeron que era en mi tiempo de hippie. ¿Se recuerda cuando usábamos los pantalones así, pata de elefante, y andamos todos floridos, ¿me entiende? Y andábamos con la paz, ¿me entiende? En ese tiempo, se ríen ustedes chiquillos, ¿no? Ustedes, ¿me entienden? Claro, en ese tiempo también a Cristo le dijeron que era hippie. ¿Me entiende? Claro que sí. Y seguramente lo quieren confundir y lo han confundido hasta con filósofo, con todo. No, pero Cristo es el Hijo de Dios. Para Pablo, a pesar de todo, de su conflicto con Dios, él reconoció que Cristo era el Hijo de Dios. Y eso empezó a decirle a la gente. Eso empezó a decirle a la gente. Entonces, por eso Pablo después decía, yo no me avergüenzo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan o no? Romanos capítulo 1. Vamos. No importa que sea el único versículo, pero ustedes leerán el otro en casa. ¿Ya? El resto del pasaje. Romanos capítulo 1. Versículo 16 y 17. ¿Ya? Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Diga, ¿por qué no? Pero es un no como un no positivo, ¿no? ¿Cierto? En vez de ser una cosa negativa, es algo que te lleva. ¿Por qué no? Aleluya. No me avergüenzo de que me llamen Canuto. Oh, Dios. ¿Cierto? No me avergüenzo, en el fondo, no me avergüenzo de mi fe. ¿Por qué me voy a avergonzar de lo que creo? No me voy a avergonzar de eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y el Evangelio me habla, ¿cierto?, de esta nueva criatura, de este llamado, de este ejemplo de Cristo, ¿cierto?, hablándole a distintos hombres y mujeres en los 4 evangelios, ¿cierto?, y trayéndolos a un arrepentimiento genuino y verdadero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque es poder de Dios. Mira, aunque la gente te haya dicho Canuto, ¿cierto?, muchos de ellos te van a decir, ora por mí. Y cuando te dicen ora por mí, no te creas que tú eres mucha cosa. No. Es que han visto a Cristo en ti. Y eso es maravilloso. Y como Cristo lo han visto en ti, sabe que lo que hay en ti, algo puede pasar. ¿Ya? Y más encima te dicen, es que a ti Dios te escucha.
Tú estás más cerca de Dios, a ti Dios te escucha. Y eso no es una mentira, es una verdad. Estamos cerca de Dios, buscamos a Dios, somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos amados, usted no tiene que avergonzarse de este evangelio porque es poder de Dios. Por eso transforma vidas, por eso cambia vidas. ¿Ya? ¿Cierto? Este es el evangelio de Cristo, es el evangelio del Señor. ¿Ya? Pablo expone, dice en algún momento, ¿cierto? Dice que él daba gracias porque algunos predicaban, ¿cierto? Por envidia. ¿Ya? Otros predicaban por cualquier cosa. Otros predicaban para su favor propio. Parece que eso es medio conocido, ¿no? Para su favor propio, dice. Ahora, lo que decía Pablo, y es una verdad. Dice, pero en todo sé que Cristo es glorificado. Ya sea que a uno lo hagan por envidia, por otros afanes. Lo importante es que la gente conozca de Cristo. Imagínate, ¿cómo me voy a avergonzar? De ninguna manera me voy a avergonzar de Cristo. Ahora, de verdad que muchas veces el nombre de Cristo es afectado por mi mala condición. Por lo malo que yo hago. ¿Me entiendes? Por las cosas que no debo hacer. Porque la gente dice, bueno, ¿tú no eres evangélico? ¿O tú no vas a la iglesia? ¿Me entiendes? Entonces, la gente también tiene eso. Y ahí el cuidado que tenemos que tener de vivir correctamente, ¿no? ¿Cierto? Porque el poder de Dios entonces, para ser salvos, ¿cierto? Y ahí dice entonces al judío primeramente y también al griego, etcétera, etcétera. Porque el evangelio, hermanos amados, es la justicia de Dios. Ya, ¿cierto? Es la justicia. Hermanos amados, Dios es justo. Dios es justo. Y hay algo que está condenado por Dios. ¿Qué es lo que es? El pecado. Dios condenó al pecado. Dios condena el pecado, hermano. Y eso, como existe en nosotros, ¿me entiendes? Si no hay una transformación, no hay un cambio de ese pecado, vamos a ser un día juzgado por Dios. Juzgado por Dios, ¿ya? Porque el evangelio es justicia de Dios. ¿Ya? El evangelio muestra lo que somos. Lo que somos, ¿me entiendes? La libertad que nosotros la transformamos en libertinaje, ¿cierto? Esa libertad que el mismo Dios nos dio, la usamos como queremos, hacemos lo que queremos, hablamos de la forma que queremos, ¿cierto? Con nuestro cuerpo hacemos lo que bien nos parece, no importa nada, no importa lo que diga la gente. Así hoy día está el pensamiento humano, así es hoy día la gente, pero no debe olvidarse el ser humano, y menos sus hijos, que Dios es un juez justo. Y que el evangelio está mostrando que un día vendrá la justicia de Dios sobre nuestra vida, ¿ya? Por eso para Saulo era importantísimo, ¿cierto?, hablar de que Cristo era el Hijo de Dios. Para que la gente se diera cuenta del juicio que había sobre el pecado de cada uno de nosotros, ¿ya? Y entonces termino leyendo este párrafo del 17. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Los que creen, hermanos, van a entender esto. Los que hemos creído entenderemos esto. Y es como está escrito entonces, dice, ¿qué dice? Más el justo por la fe vivirá. Ay, ¿cuántos dicen amén? Denle un buen aplauso al Señor porque eso es lo que nos hace vivir. La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. ¿Ya? Eso es. Entonces, de inmediato Saulo se inserta en el cuerpo de Cristo y habla de Cristo, ¿cierto? Habla de este Dios, de este Señor, y le habla entonces, ¿cierto?, de una forma clara, determinante, ¿cierto?, con un celo como el que tenía incorrectamente antes de la conversión, ¿cierto? Un celo con Dios, un conocimiento. Este Saulo, ¿cierto?, era un hombre erudito, era un hombre bien preparado, ¿ya? Por lo tanto, entonces el hombre sabía lo que podía decir. Predicaba, ¿cierto?, con elocuencia también en ese sentido, aunque le hacía ver las cosas con cierta facilidad para que la gente lo tuviera. Por lo tanto, entonces, este hombre que va conociendo a Cristo, ¿cierto?, le hace, al hablarle de Cristo a la gente, él trata de que la gente pueda entender lo que él ha entendido. ¿Ya? Si ciertamente lo vemos luego después en cartas posteriores, pero es lo que él entendió ese día. ¿Me entiende? Eso fue lo que entendió. Vaya conmigo a Efesios, por favor. Capítulo 2.
Él entendió esto y esto es lo que le quería entregar a la gente. Por eso, hermano, usted tiene que entender cómo es el evangelio en Cristo. ¿Me entiende? ¿Cierto? El evangelio no condiciona a la gente por una situación económica, sino que la condiciona por el creer. ¿Me dice amén? Capítulo 2, ¿ya? Si podemos leer del verso 4 en adelante, por favor. Dice, pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Ya? Por eso nos llama, porque nos ama y tiene gran misericordia. Aún estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. ¿Dónde? En pecado. Por eso Dios trajo la vida y el pecado trajo la muerte. El pecado trajo la muerte. Por lo tanto, entonces, en ese sentido es que la predicación de Jesucristo, de la persona de Jesús, trae la vida para que la gente que está muerta. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ya? Nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ya? Por eso Pablo, ¿a quién predicaba? A Cristo. ¿Qué es lo que cambia la vida de una persona? Cristo. Cristo. Solo Cristo puede cambiar, solo Cristo puede, si nos transformamos, podemos entonces entender lo que dice la Biblia y creerle a la palabra y vivir lo que la palabra nos dice. De otra manera seguiremos siendo los mismos, ¿ya? Entonces sale en paréntesis, por gracia soy salvo. Y eso es verdad, por esa gracia somos salvos, ¿ya? Juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuántos están vivos hoy día? ¿Ya? Y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted que Pablo era muy cristocéntrico? Su vida no giraba en torno a circunstancias o situaciones difíciles. No, por eso la ley, cuando Pablo entiende que la ley lo distorsiona del punto de la gracia, ¿cierto? Discute con uno de los grandes apóstoles allí o de los reconocidos apóstoles como es Pedro. Discute porque sabe que todo es por gracia. Todo es por la fe que uno le cree a Cristo. Él predicó y empezó a hacerlo de temprana, ¿cierto?, conversión. Y por lo tanto, entonces, cuando uno cree en esto, hermano, uno puede andar en libertad, en tranquilidad y en paz. Creyéndole que a Jesús, ¿cierto?, que aunque las cosas que pudiesen ser consideradas malas para mí, Dios traerá bendición a mi vida. De alguna forma esto cambiará en eso. Sigo leyendo. Para mostrar entonces los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia. Por eso, estos siglos que han pasado simplemente han sido un tiempo para demostrar la gracia de Cristo, el amor de Cristo. Si Cristo hubiese venido antes, seguramente muchos de los que estamos aquí no hubiésemos podido gustar de la misericordia de Dios. ¿Me dice amén o no? Claro que sí, esa es una realidad. ¿Cuántos años que te convertiste? ¿Cuántos años que te entregaste? Si hubiese el Señor venido antes de eso, obviamente nuestra salvación hubiese sido simplemente un pensamiento y nada más. Pero aquí, hoy día es una realidad. Hoy día es una realidad. ¿Cierto? Entonces dice y repite Pablo el concepto que tiene en Cristo por gracia, porque por gracia, soy salvo y por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues don es don de Dios. Hermano amado, todo lo hace Dios, aún a que tú le creas. Porque Dios pone esa fe justa en Cristo para que tú le creas. Todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. ¿Me entiendes? Entonces simplemente Dios necesita que tú observes, que tú lo mires y que pongas esa fe, actuar y decir que eso es verdad y Cristo lo hará de una forma maravillosa. ¿Ya? ¿Cierto? Para que de esa forma dice, no por obra, para que nadie se gloríe. No tenemos que hacer nada. No hay que hacer ciertos sacrificios, mandas, etcétera, etcétera. No hay que hacer nada. Ni aún una larga oración, ni aún los ayunos no nos salvan. No, solo Cristo nos salva. Solo Cristo nos salva. Cuando dicen amén y creerle a Él será lo mejor para nosotros. ¿Ah? ¿Cierto? ¿Está bien ustedes con eso? Ahora, ¿por qué Pablo tenía tan bella claridad de Él? Porque Él se encontró a sí mismo y habló, ¿cierto?, de cómo Él se encontraba con Cristo. Vaya conmigo a uno de los pasajes o versículos más conocidos de la Escritura también, o uno de los tantos conocidos, Gálatas 2:20, por favor. Cuando usted habla de Cristo, habla de todo esto.
Aunque usted no le diga los pasajes, no, usted está hablando de todo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cuántos tienen a Cristo en esta hora? Pero de verdad, ¿tiene a Cristo o no tiene a Cristo? Sé que la hora se puede poner, pero no venga aquí. Vamos porque tenemos a Cristo. ¿Quién puede, cierto, decir que esto no es una tremenda y hermosa verdad? Verso 20 del capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Ya? Y ya no vivo yo. Hermanos amados, ¿quién vive en uno? Cristo. Cuando Cristo vive en uno, uno no hace lo malo. Uno es liberado del pecado y de la maldad. Uno no tiene malos pensamientos. Recuerda lo que te he tratado de enseñar. Piensa bien. Pensemos bien. Dios nos va a ayudar en esto. ¿Ya? Pablo tenía todo esto tan claro por Cristo. Ese día que se encontró en Damasco, ese día que cayó postrado delante del Señor, esa luz, ¿cierto?, que lo dejó cegado por algunos días, ¿cierto? Todo luego lo que tenía preparado Dios para este hombre, este Señor que lo iba a llamar, para que sufriera por causa de este evangelio. Y eso es, ¿me entiende? Cristo ya lo hizo. Cristo sufrió por este evangelio. Cristo se expuso en la cruz del Calvario. Cristo derramó su sangre por nosotros. Entonces Pablo, tomando y asumiendo esto como algo que él tenía que plantearle a la gente, ¿ya?, lo hace mirar y ver a la gente de esta manera. Por eso este pasaje recobra para nosotros un interés personal. Porque Pablo lo está diciendo de sí mismo. Pablo se lo está diciendo a sí mismo. Pablo lo entendió con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no nos podemos olvidar de Jesús. Muchas veces nuestros problemas, nuestras circunstancias, lo que vivimos, el quehacer diario, ¿cierto? Todo lo que tenemos cada día, a veces nos sumimos bajo eso. La crianza de los hijos, el trabajo mismo, lo que desempeñamos, nos sumimos bajo eso. Pero no tenemos que olvidarnos que Cristo vive en nosotros. Que estamos juntamente crucificados en Cristo y que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Cristo en mí. Esto es lo que hace falta hoy día, hermano. Hoy día el Evangelio está siendo maltratado de una manera enorme. ¿Ya? Hoy día cualquiera se ríe y cualquiera se va a seguir riendo por un tiempo. Pero Dios sabe qué es lo que venía. Por eso hoy día necesita hombres que vivan como Cristo. Y cuando hago hombres, usted también, hermana, hombre y mujer, como Cristo. En su espíritu, en su forma de dialogar, en su forma de ser. No robe ni un alfiler porque no es suyo. No lo robe. No tome lo que Dios no le ha dado. No hagamos de esto un negocio. ¿Cuántos dicen amén? No hagamos favores simplemente para recibir favores de la gente cuando luego somos condenados bajo esos mismos favores. Wow, el cuidado que tenemos que tener. Si ya no vivo yo, es Cristo en mí. No podemos olvidarnos de eso. Por eso a veces con facilidad pecamos. Porque nos olvidamos quién está con nosotros y en nosotros. Con facilidad hacemos las cosas equivocadas, erradas. Por eso Pablo luchaba consigo mismo. Usted sabe lo que Pablo decía de sí mismo. Es que yo lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, eso no lo hago. Es una lucha permanente en nosotros. Pero si Cristo vive en mí, es porque yo estoy muerto. Y un muerto no tiene deseo, no tiene nada, no pide nada. ¿Cuántos dicen amén? Sino que simplemente el que está vivo. Y Cristo hará su obra en nosotros. Cristo hará su obra en nosotros. Ya. Mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la naturaleza humana, carne, lo vivo ahora en la fe del Hijo de Dios. Créale, Dios es bueno. Dios no te va a dejar. No te va a desamparar. Cuando dicen amén, Dios hará milagros. Oye, alégrate en esto. No estás solo ni sola. Él está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque estuvieras en el desierto solo, ¿cierto? Tan amplio, aunque aún allí el Señor estará contigo. Aún allí el Señor estará contigo. ¿Ya? ¿Cierto? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Pablo decía, no hay que desechar la gracia de Dios. Verso 21. No desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. El darnos gratuitamente, el ofrecerse Cristo en la cruz, no debemos desaprovecharlo. No lo desechemos. La gente hace caso omiso a Dios y vive su propia vida, ¿cierto? Pero por esa propia vida será juzgado
y condenado. Dice, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por lo demás murió Cristo. Y eso es una realidad, ¿cierto? La ley, el que vive por la ley, ¿cierto? Tiene que ser juzgado por la ley. Y ningún hombre pudo cumplir la ley de Dios. Por lo tanto, entonces, esto era meritorio. La gracia era el favor que todo hombre necesita, en que no paga nada, ¿cierto? No le cuesta nada, solo creer para que Cristo venga a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Volvamos entonces al libro de los Hechos. ¿Ya? Este Cristo predicado entonces era alguien que realmente tenía que ser encontrado de una forma correcta y adecuada. Note ahora, por favor, verso 21. Está bien con Cristo ahora, ¿cierto? La predicación es una declaración, es una proclamación. Ya, no podemos guardar silencio frente a lo que tenemos. Es un mensaje, ¿cierto?, que tiene una dirección oficial, viene del cielo. Prediquemos de Cristo el Señor entonces. ¿Ya? Y hablemos a la gente el verdadero, ¿cierto?, Cristo y el arrepentimiento que estos deben tener. Verso 21 dice, y todos los que estaban, ¿cierto?, los que oían, perdón, y todos los que le oían estaban atónitos. ¿Ya? Estaban perplejos, estaban, ¿cierto?, un tanto confundidos. Y miraban las cosas. Esto me parece a aquellos hermanos, ¿cierto? Dice, muchos de nuestros hermanos en Cristo que hay en distintas congregaciones, puede haber también acá, pensaron de sí mismos que Dios nunca le iba a perdonar. Que nunca. No, ¿cuándo? Si yo soy re malo, muy malo. ¿Han tenido testimonio de eso? No, yo nunca pensé que Dios, cuántas cosas malas hice. ¿Ya? Pero su misericordia me alcanzó, dice el hermano. Bueno, aquí está lo mismo. La misericordia de Dios alcanzó a Pablo. Y la gente que conocía a Pablo no podía creerlo. ¿Te convertiste en evangélico? ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Cómo te fuiste? Soy un canuto. Chuta, ahora no puedes jugar a la pelota, no puedes beber, no puedes ir a fiestas, no. Y te muestran todo un no. Y tú dices, no es así. ¿Cierto? Creemos en ese Dios y nuestra vida cambia y se es transformada. Es maravilloso, es eso. ¿Ya? La gente se asombra de que tú seas un hijo de Dios, de que tú seas una hija de Dios. A veces las familias, ¿cierto?, se comportan de una forma extraña cuando saben, ¿cierto?, de ese que se convirtió. Ya no son la misma forma de actuar, de consideración. Porque ya no es el que le podía seguir el juego del pecado y la maldad. ¿Ya? Entonces esta gente se asombró y preguntábanse a sí mismo, ¿no es este aquel que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Es una pregunta que era así. Era así. Él estaba en Damasco para llevar gente presa a Jerusalén para que fuesen enjuiciadas y ojalá muertas. Porque ese era el propósito de Saulo. Saulo andaba detrás de los cristianos de aquel entonces, o lo del camino, ¿cierto?, con respecto a que justamente le dieran, ¿cierto?, este juicio. Él tenía autoridad, ¿cierto?, de la sinagoga, de los principales como también de otros, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, Saulo sabía, y predicando al Señor. ¿Ya? Y esto es lo bueno cuando alguien cambia. Cuando alguien cambia, cambia de verdad. Por eso la conversión no es convicción. Son palabras diferentes, ¿no? ¿Cierto? Conversión y convicción. ¿Cierto? Mucha gente se convence de que es pecador, pero no se convierte. ¿Entiendes? No deja de hacer lo malo. Sigue como creyendo que Dios va a tener que seguir soportando como él o ella es. Y no es así. No es así. Esa es una convicción. Convicción de que tengo pecado, de que no soy bueno, de que necesito, ¿cierto?, un cambio, una transformación. Eso es convicción. ¿Ya? Pero la conversión de aquel que le llegó, ¿cierto?, plenamente el mensaje, ese cambia de rumbo. Si va hacia un lugar, gira. ¿Cierto? Gira en 180 grados y va hacia el otro. Porque esa es la verdadera fe que tiene un hombre, una mujer, cuando realmente tiene a Cristo. Si no, simplemente se ha convencido. Por eso muchas veces el venir a congregarse, el venir a estar en un lugar de y escúcheme bien por favor, ¿ya?
porque quiero ayudarlo. Si usted sigue haciendo lo que simplemente hacía, porque usted cree que no es capaz de dejar de hacer lo que usted antes hacía, usted está convencido o convencida de que necesita el perdón de Cristo. Y nada más. Pero si usted deja de hacer todo lo que malmente usted hacía, o yo hacía, o nosotros hacíamos, es porque nos convertimos. Y no importa el que dirá de la gente. Sea quien sea. Sea quien sea. ¿Me entiende? Porque Cristo vino a traer división. ¿Y cuál es la división? Es que Cristo, esta es la división que marca. Marca en algunos que creen y otros que no creen. Y puede ser un papá que cree, un hijo que no cree. Una esposa que cree, un esposo que no cree. Marca diferencia Cristo. Aquí no nos gustó mucho los amenes, parece. Y eso es lo que debe ser. Debe ser. Debe ser muy bueno. ¿Cuándo dicen amén? ¿Cierto? Cuando uno llega a una madurez en Cristo, hay cosas que no te afectan. Hay cosas que tú la ves con otros ojos, porque tú has crecido. Ya, las pasaste mal, las viviste mal, hiciste cosas, pero ya hay cambio total, radical. Ahora, hago un paréntesis. Cuidado. Si uno cayese en el proceso de aprendizaje en Cristo, eso no quiere decir que no me he convertido. Cuidado. Hago ese paréntesis. Ya, ¿cierto? Porque seguramente caíste en el proceso, pero no porque no dejaste de hacer lo que antiguamente hacías. Ya, eso debe quedar claro, para no sentirnos, ¿cierto? Que bueno, no me he convertido. No, no es eso. Sino que el producto es, note por favor, la predicación, el suceso que le pasó, el acontecimiento que vivió Pablo. Pablo cambió radicalmente, radicalmente. El hombre se puso a predicar lo que antes no creía. El hombre tomó una actitud diferente, distinta. Los demás estaban asustados porque este era el que andaba con cartas para llevar preso a todos aquellos que decían o que hablaban en el nombre, ¿cierto?, de Jesús. Pero ¿qué hizo o qué hace una persona convertida? ¿Qué hace un hijo convertido? ¿Me entiendes? Hace lo que Pablo hace. Verso 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, ¿cierto? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Mejor dicho, la palabra aquí esforzarse significa que daba luz, daba una transparencia de qué era Cristo para él. La gente se confunde contigo cuando tú le dices, ¿sabes qué? No necesito tal o cual cosa. No la necesito, pero ¿cómo? Si antes tú eras... No la necesito. Y tú le dices, ya tengo a Cristo y con Cristo me basta. No, la gente no lo entiende. ¿Qué entiende la gente? ¿Cómo es tener a Cristo dentro y que ya no quiere nada más, no le hace falta nada más? Este va a ser un triste. No es que vamos a ser tristes. Nosotros de verdad tenemos el verdadero gozo, la verdadera alegría. ¿Cuánto dicen amén? Y a nosotros no se nos acaba cuando alguien cuenta un chiste. Ni nace ni se nos acaba la alegría. No, nosotros somos gente que somos felices. Porque tenemos, ya nos pasó lo mejor, como se lo he dicho a usted. Ya nos pasó lo mejor. Tenemos a Cristo en el corazón. Ahora, el crecimiento, ¿cierto?, nos hace luchar con el papá. ¿Y quién no ha luchado contra su padre aquí en la tierra? ¿Quién siempre dice, no estoy de acuerdo contigo, papá? ¿O qué mujer o qué niña dice, mamá, no me gusta lo que tú me dices? En el proceso de ¿qué? Del desarrollo, del crecimiento. Lo mismo nos pasa en las cosas espirituales. Lo mismo, vamos a tener eso, es conflicto. Por eso hay que esforzarse. Por eso hay que creerle a Cristo bajo cualquier circunstancia. Cuando dicen amén, ¿me entiendes? Hay que decir, Señor, sí, bueno, vamos. ¿Ya? Está dispuesto. Le tenían miedo a Saulo porque este era el que mataba a la gente o el que llevaba, ¿cierto?, a que ese fuese un cumplimiento. Un cumplimiento claro. Pero no importaba. Para él no le importaba. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, él confundió a la gente. Y eso es lo que pasa. No puedo creerlo, te dirán. Yo no sé a cuánto le han dicho. Te veo y no lo creo. Tú, el alma de la fiesta. Tú. Ay, Dios. Qué bueno es Cristo el Señor. Qué bueno es el Señor. Pero ahora,
el pecado, escúcheme bien lo que le voy a decir, el pecado sacó lo peor de nosotros de adentro. El Señor va a sacar lo mejor de nosotros de adentro. ¿Por qué? Porque somos una nueva versión, la versión de Cristo, la versión del Señor. Dale un lindo aplauso al Señor, porque eso es lo que eres tú hoy día. Eres una versión de Jesucristo el Señor. Eso está en ti ahora. Aleluya. Gracias, Jesús. Entonces, en esta medida, ¿cierto? Como Pablo se sentía y de la manera que se sentía, viendo la gracia y el favor de Dios, ¿cierto? De los textos que ya hemos leído y que ya no había vergüenza en él, es producto de esto, de una conversión clara, determinante. Y eso es lo que nos hace falta. ¿Me entiendes? Que a veces se puede confundir. Y a veces, ¿cierto? Cualquiera con algún pensamiento humanista confunde. Porque trata de hacer entendernos que no es así. Y que nos quiere cambiar un poco el planteamiento, ¿cierto? Que tenemos de las cosas en la vida. ¿Ya? ¿Cierto? Para Dios no hay nada imposible. Y para nosotros empezamos a creer. Y hay cosas que no son imposibles, pero para la gente cree que eso no es así. Pero nosotros hemos visto la mano de Dios cuando cambia, cuando transforma, cuando sana, cuando hace milagros, cuando dicen amén. Claro que sí. Más de alguno de ustedes ha sentido y ha vivido el poder del Espíritu Santo. Y eso por causa del poder de Dios en nuestra vida por Cristo el Señor. Entonces, esas cosas son que uno no puede negarla. No puede negarla. ¿Ya? Y como no la podemos negar, tenemos que hablar. Por eso decía, ellos decían, no vamos a callar, nosotros les vamos a contar a ustedes lo que hemos visto y oído. Concerniente a este Cristo, a este Señor. Y Pablo se expuso, ¿cierto?, en eso. Ahora, si este hombre estuvo en algún momento dado a que se muriesen aquellos que seguían lo del camino, también él tuvo que vivir. ¿Ya? También él tuvo que vivir. ¿Ya? A mí me parece que el verso de Hechos 1:8 también se está, ¿cierto?, dando en Saulo. ¿Ya? Él donde se convirtió y empezó a predicar de inmediato, que es, ¿cierto?, nuestro Jerusalén. ¿Ya? En el momento donde estamos. Damos testimonio vivo de eso, ¿ya? Aunque luego va a Tarso, ¿cierto? Va a su ciudad natal. Y entonces él se encuentra allí en una forma también para predicar el Evangelio. Pero este hombre, ¿cierto?, no tuvo problema. Leamos ahora y vea conmigo. Pasando muchos días, ¿ya? ¿Cierto? Según la Escritura, o Pablo mismo después en el libro de Gálatas, ¿cierto?, nos da a entender que tuvo como 3 años. ¿Ya? Pasando muchos días, los judíos resolvieron, ¿cierto?, en consejo matarle. El hombre dejó una huella muy marcada, ¿cierto? Y este tiempo, ¿no? Este tiempo que iba a pasar luego distante, lejos, como 3 años, empieza aquí, ¿ya? Y empieza a resolver una situación para él muy peculiar. Y que luego él dice, ¿no?, y señala que él estaba dispuesto a dar la vida por Cristo. Ese es un hombre no convencido, sino un hombre convertido. En que lo de Cristo es primero, aún costándole su propia vida. Y eso él lo fue aprendiendo, lo fue asumiendo. Dice, ¿ya? Entonces dice, resolvieron matarle, estaban dispuestos. Algunos judíos que no habían creído todavía en Jesucristo, que no tenían, ¿cierto?, el antecedente de que este Cristo era el Hijo de Dios y no habían creído en ese mensaje, ¿cierto?, se reunieron allí. Porque en Damasco era un lugar, ¿cierto?, que había mucha población y había muchos judíos también. Unos que salieron por la diáspora, otros que habían estado tiempo allá y que incluso se habían criado, como fue el caso de Ananías, ¿ya?, que se cree que nace allí, que está desde muy temprana edad en ese lugar. ¿Ya? Entonces, dice, pero sus asechanzas llegaron al conocimiento, que a lo que esta gente resolvía hacerle a Pablo, llegó al conocimiento de Saulo, y entonces él tomó carta en el asunto, obviamente. O sea, Saulo este mismo proceso lo encuentra en un proceso posterior de madurez en Cristo, téngalo por seguro que no se va, que no se arranca. Él se queda ahí. Él se hubiese quedado ahí. ¿Ya? Porque luego lo vemos en distintas, ¿cierto?, déjeme decirlo así, momentos, etapas, casi aventuras por el nombre de Jesucristo. ¿Ya?
Usted sabe que este hombre, ¿cierto? No estuvo mucho libre. El hombre pasaba más en la cárcel, pero no porque era delincuente, sino por causa del nombre de Jesucristo, de Cristo. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que mirar hoy día, ¿cierto? Y mirar nuestro futuro en Cristo. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Y poder determinar entonces nuestra vida en ese ejercicio. ¿Ya? Y entonces, los hermanos que ya conocían, los hermanos que le conocían, los hermanos que daban testimonio, y eso es otra cosa linda, cuando alguien da testimonio de ti, cuando alguien dice algo bueno de ti, ¿cuánto hay que cuidar el testimonio de Cristo, hermano? ¿Ya? He aprendido en mi vida como pastor que lo que más cuesta, hermano, ¿cierto? Que lo que más cuesta es que la gente, ¿cierto?, le crea a uno su transparencia. Y lo que más fácil uno puede echar a perder es justamente la transparencia. De que no crea en uno. Es tan fácil, pero es tan difícil construirla. Por eso no tenemos que perder la credibilidad de la gente sobre nuestras vidas. Para eso tenemos que dar testimonio de lo que somos en Cristo. ¿Me entiende? No importa si aunque la vida de su hijo o de su hija esté dependiendo de que usted tenga que mentir, no mienta. Es duro lo que estoy diciendo, difícil de vivirlo. Pero yo prefiero no mentir, porque sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No lo tendré, pero se irá con Dios. Puedo mentir, se puede arreglar el asunto, pero crecerá y no se irá con Dios. ¿Qué prefiero? ¿Qué quiere usted? ¿Que se vaya con Dios o sin Dios? Bueno, ella está. Entonces ahí, eso es lo que uno aprende. Muchas veces uno dice, no, pero es que si hago esto, pero no importa. No lo haga. No lo haga. No lo haga. No lo haga. ¿Ok? No lo hagamos. No hay necesidad. No hay necesidad. ¿Ya? ¿Cierto? Hay cosas que te llegan en un momento de necesidad y dices, ¿lo hago o no lo hago? No lo hagas. Porque para eso está el Señor. Para eso está el Señor. Por eso te hace vivir cosas que realmente tu naturaleza humana te confronten. Y tú tengas la validez de decirle, Señor, no, tú eres más importante que esto y que esto. Amo, quiero, no importa. Me es necesario, no importa. Pero si tú lo determinas que esto no debe ser, no lo haré. No lo haré. ¿Cuánto dicen amén? Convicción de cosas. ¿Se recuerda usted a Josecito, no? ¿Cierto? A José. ¿Se recuerda? El momento, vaya con el ejercicio. Vaya rápidamente. El ejercicio es el siguiente. Piense cuando estaba frente a la esposa de Potifar. ¿Cierto? La mujer lo deseó. Acoso sexual. Hoy día sería condenada la mujer. ¿Me entienden? Acoso sexual. Estaban ahí, ¿ya? La mujer deseó, ¿cierto?, a José. Pero José, ¿qué hizo? José tenía convicciones de quién era él y a quién le servía. Dijo, mi amo, Potifar, me ha puesto por el mayordomo de todo. ¿Cómo yo le voy a hacer esto a él? ¿Cuánta gente no le hace un daño a sus amigos? Comillas. ¿Cuánta gente no traiciona hoy día? ¿Y cuántos hijos de Dios traicionamos a Cristo muchas veces? Por eso, en este país se necesitan hijos de luz. Hijos de Cristo el Señor. Que no importa dónde estén y con quién estén, saben que Cristo le está mirando y está con ellos. Por eso el creerle al Señor es para valientes. ¿Cierto? Como digo yo, es para hombres, bien hombres, y para mujeres que se toman la falda bien para hacer la diferencia, nomás nada más. Entendiendo que las mujeres también usan pantalones. ¿Me entienden? Eso es. Necesitamos esto y necesitamos hacerlo bien. Termino. Los chicos de la música que suban, por favor. Ya, termino. Verso 25, ¿ya? O 24. Sus ancianos entonces llegaron al conocimiento de Saúl y ellos, dice, guardaban las puertas de día y de noche, que estaban muy preocupados, vigilantes para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro
¿cierto? Descolgándolo en una canasta. ¿Ya? Pablo, ve mejor. ¿Ya? Recuerde lo que Cristo había dicho a Ananías. Este me es instrumento, ¿cierto? Para mí, me es instrumento. ¿Dónde dice eso? Acá está. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Ya? Así que Pablo tenía que seguir viviendo. Pablo no podía morir. Cuando tú tengas que seguir viviendo y no tengas que morirte, no te preocupes. Aunque la enfermedad toque la puerta de tu casa. Porque el tiempo lo determina Dios. Ahora, si hemos acabado la carrera, como Pablo lo dijo, Pablo ya decía, ya no tengo más, lo voy a parafrasear, ya no tengo más que predicar. Ya no tengo que ir a ninguna otra ciudad a anunciar de Cristo. Ya hice lo que tenía que hacer. Yo logré, ¿cierto?, en mi tiempo hacer lo que Cristo me mandó. Ahora se me tiene una corona preparada para mí. Que cuando uno termina el tiempo en esta tierra y en Cristo, uno se despide bien con Cristo. Y se va a los brazos del Maestro. ¿Cuántos dicen amén? Si estás todavía con vida es porque, por cierto, hay algo más que tienes que seguir haciendo por Jesucristo el Señor. Ya, si no, ya esta es la hora que no estaríamos ocupándole el poco oxígeno que queda a este mundo. Estaríamos en otro lugar. Que Dios nos bendiga en esta hora. ¿A quién tenemos que predicar? A Cristo. Hable de Cristo. Todo lo que aprendamos de Él y hablemos, como dijo alguien, hasta por los codos, pero hablemos de Cristo el Señor. De Él tenemos que hacer, porque la gente no necesita conocer al pastor Hugo, la gente no necesita conocer la congregación, ¿cierto?, de Tiempo de Quilicura, la gente no necesita venir a este lugar, no, la gente necesita conocer de Cristo el Señor. Me dice amén, y luego de eso vendrá a este lugar. Cuando usted le predique, va a decir, yo quiero ir donde tú vas. ¿Me dice amén o no? Mucha gente ha llegado así. La gente le invita, viene y después vienen por sí solos. Porque saben que se han entregado a Jesucristo el Señor. Amén. Sus vidas han sido diferentes. Sus vidas han cambiado por completo. Iglesia, dale un lindo aplauso al Señor. Ponte de pie por esta palabra. Te ánimo para predicar de Jesucristo. Para hablar de Jesucristo. Y eso es maravilloso. Pónganse en pie, vamos a cantar y ya luego estar terminando nuestro tiempo en este culto. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. De tal manera al mundo tú amaste que hasta tu vida entregaste. Tu costado abierto fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiara. Sí, Señor. Me hiciste un nuevo ser. Aleluya. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Aleluya. Levántelo. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. De tal manera, dígalo, de tal manera al mundo tú amaste, Hasta tu vida entregaste. tu costado abierto fue. Sí, Señor. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Dele gracias, levante sus manos. Gracias, te doy gracias por su amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz.
fuerza. Oh, 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 oh. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Eso es. Amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el gozo de Cristo en esta hora? ¿Cuántos se van a ir contentos, felices? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen problemas? Levanten la mano los que tienen problemas. Ya yo podría levantar las dos manos, pero bueno, con una es suficiente, ¿cierto? Si tenemos dificultad, en Cristo lo tenemos todo, ¿ya? Si tú vas creciendo en Cristo, esto te da paz, te da tranquilidad, ¿ya? ¿Cierto? Uno puede pasar momentos muy agónicos, muy difíciles, pero cuando Cristo está en uno, wow, las cosas cambian. En esta hora tú puedes orar al Señor, pedirle que Dios te ayude en lo que necesita, y no me cabe duda que Dios oirá lo que tú le pides, ¿ya? Ahora, en la voluntad de Él, la soberanía de Él, depende de que te diga lo que tengas que hacer, ¿ya? O lo que haya de suceder, porque así es Dios. No nos da como niño que nos da la pataleta y nos da el dulce para que nos quedemos callados. No. Él tiene paciencia con nosotros y sabe hacer las cosas a su debido tiempo. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toda dificultad, Señor, todo problema que podamos tener, lo dejamos en tus manos, Señor. Porque, Señor, ¿quién mejor que tú puede determinar hacer, Señor, lo correcto si no eres tú? En ti está la perfección de todo, Dios. Tú eres el Dios todopoderoso, eres el Dios omnisciente, y todo lo sabes, todo lo conoces. Eres el Dios omnipresente, estás en todo lugar. Padre, ¿quién como tú lo puedes hacer? Por eso, Señor, confiamos en ti y declaramos, Señor, nuestra confianza en ti, Señor, y declaramos en esta hora: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios en Cristo nuestro Señor. A Él le damos toda la gloria. Mi hermano, mi hermana, ve hablando del Señor. Hay gente que necesita que tú le hables de Cristo en este tiempo, cuando hay tanta necesidad en el ser humano de Dios. Padre, gracias. Inúndanos con tu presencia maravillosa y llévanos a casa con la bendición tuya, Señor, la que viene del cielo y que trae provecho para nuestra vida. A ti, mi Cristo, sea toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor y que Dios te bendiga. Que el Señor sea sobre ti. ¿Tienes algo, hijo? Estás ahí. Aleluya. ¡Vamos! ¡Aleluya! Eso es, con gozo. ¡Vamos! ¡Sí, Señor! ¡Oh, Cristo! Es su amor el que nos ha alcanzado. El amor de Cristo en nuestra vida. ¡Vamos! ¡Sí, Señor! Tu amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Tu amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú. Vamos, los que están felices. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor. Alaba a tu Señor con alegría. Amado Vamos. Salvador, eres tú. Eso es. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor. Amado Salvador, eres tú. Amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Tu amor es camino, verdad y vida. Amor que me dio la libertad. Tu sangre me dio la vida. Amor, camino, verdad y vida. ¿Alguien puede saltar para Cristo? Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor. Amado Salvador, eres tú. Eso es. Me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor. Amado Salvador, eres.
Eso la es. vida, tu amor, camino, verdad y vida. Eres tú, tu amor, amor que me dio la libertad. Cristo, tú eres el amor del Padre. Tú eres el amor de Dios. Eres Sí, tú, Señor. me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, mi amado Salvador. Eres tú, me alegraré, me gozaré en ti, Jesús, mi Redentor, amado Salvador. Eres tú. Eso es. Sí, Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dios les bendiga. Salúdense ahí a su hermano. Su hermano está despedido. Vaya, ya oramos, ya. Bendiciones. Les espero, ¿cierto? El próximo domingo. Si usted puede venir durante la semana, también es bienvenido. No se olvide que tenemos culto el día jueves. Bendiciones. Las hermanas deben inscribirse con Débora. ¿Dónde está Débora?